El tiempo suele ser injusto, y en el fútbol no es la excepción. Muchas hazañas suelen ser olvidadas, y con ellas sus protagonistas. En los olvidados de hoy, Francisco Jara. Últimamente, se ha puesto en tela de juicio si el partido entre América y Guadalajara sigue siendo relevante. Inclusive se pone por encima encuentros como el de Pumas contra América o el Clásico Regio. Entonces, yo sí concuerdo que este partido o este clásico es mucho más pasional porque se concentra en una misma ciudad, ¿no? Esto no significa demeritar el Clásico Nacional. Lejos de ser verdad, el Clásico Nacional puede cambiar la vida de un futbolista para bien o para mal. Hoy vamos a conocer a Francisco Jara, uno de los máximos anotadores en los clásicos de Chivas contra América. Héctor Hernández ahora hace el centro. Ahora Jara fue el pase, sí señor. Héctor Hernández ha hecho el pase sobre Jara. Nacido el 3 de febrero de 1941 en Guadalajara, Jalisco, sus orígenes como futbolista se presentaron en el barrio de Mexicalcingo y en la colonia del Fresno, siempre desempeñándose como delantero, mostrando buena técnica y un amor con el gol, que siempre lo acompañaba cada que estaba en la cancha. Estuvo en la liga infantil organizada por una parroquia. Paco vio la oportunidad de jugar para las Chivas Rayadas del Guadalajara ahí. Con tan solo 19 años de edad, tuvo su debut en primera enfrentándose a la Escuadra de Oro. Ese partido lo ganó Chivas 2-1, y desde entonces nunca más volvió a vestir otra playera que no fuera la rojiblanca, pues sería parte de la época dorada del club, la época del campeonísimo. Porque los extranjeros de nuestra generación se daban de topes porque no nos podían ganar. 2 Copas México, 7 títulos de primera división, 3 campeón de campeones, 1 Conca Champions. Todo esto en la década de los 60s. Prácticamente dominaron el fútbol mexicano. Paco también participaría en el Mundial de Inglaterra 66 con la selección mexicana. Todos estos logros hacen de Jara un hombre que quedará enmarcado siempre en la historia de Chivas. Y para agrandar aún más su legado, Francisco es uno de los máximos anotadores de todos los tiempos entre Chivas y América, teniendo 6 anotaciones en el Clásico Nacional, siendo todos anotados con la casaca de Chivas. Habíamos decidido nombrar campeonísimo aquel que haya logrado mínimo 4 campeonatos. En la época del campeonísimo, Emilio Azcárraga no quería quedarse de brazos cruzados y ver cómo los de Guadalajara se llevaban todos los logros y el cariño de la gente. Fue entonces que decidió que su equipo, el América, se convirtiera en el antagonista de la historia, el otro lado de la moneda, y buscó fervientemente que entre su club y el rebaño existiera una verdadera rivalidad y una búsqueda de ver quién es el mejor. Azcárraga pagó por el equipo 425,000 pesos al empresario refresquero Isaac Besudo. Sí, 425,000 pesos es lo que vendió un papel América. Es increíble, increíble. Fue en 1962 cuando una bronca en la ciudad universitaria entre estos dos clubes haría detonar todo y sería el punto de quiebre para convertir a lo que hoy en día tenemos como el Clásico Nacional. Combatían por títulos año tras año, como aquel campeón de campeones de 1965. La expectación estaba todo lo que daba. Chivas campeón de Liga y América campeón de Copa. Llegando el día del partido, los dos equipos se dieron con todo. A un lado, el clásico del fútbol mexicano calientito, con intentos de bronca por todos los sectores de la cancha. Se puso tan caliente el partido que expulsaron a jugadores de los dos equipos, el Tigre Sepúlveda y Héctor Hernández por parte de Guadalajara, y de América solamente se quedó sin Jasso. Ese día, el Tigre Sepúlveda perdió la cabeza tras ser expulsado, se arrancó la camiseta y la tiró al suelo, gritándole a la banca del América: con esta tienen para sentir miedo. Me quité la camisa, se las aventé y les dije: americanistas, con esa tienen. Y con esa tuvieron campeón de campeones 1964, 2-0. Vaya partido, y lo mejor estaba por venir. Chivas y América estaban empatados a un gol. Se veía complicado para los del rebaño, pues se habían quedado con 9 hombres, mientras que América tenía 10. Pero ahí estaba el verdugo de las Águilas. Francisco Jara anotaría el 2-1 y le daría el campeonato a Chivas sobre el América. Años atrás, en la temporada 63-64, Jara volvió a vacunar a las Águilas en un partido importante. Fue un 22 de diciembre. El partido era también en Ciudad Universitaria. Los dos equipos contaban con la misma cantidad de puntos a falta de 2 jornadas. Aquí prácticamente se va a decidir el campeonato porque ambos equipos tienen hasta estos momentos 31 puntos. Un encuentro con llegadas de los dos arcos, pero fue hasta que en una descolgada por parte de las Chivas, Héctor Hernández condujo por banda derecha para después mandar un centro a Paco Jara, y este remató con un testarazo imposible de atajar para el guardameta del Nido. A Héctor Hernández. Héctor Hernández ahora hace el centro. Ahora Jara fue el pase, sí señor. Héctor Hernández ha hecho el pase sobre Jara. En el segundo tiempo, otra gran jugada del rebaño llevó a un disparo en el área que escupiría Camacho, guardameta del América, pero Jara estaría atento al rebote y anotaba el segundo del partido. Jara se va colando bien.
Ahí está Héctor. Cuidado, qué tirazo. Y ahí estuvo, efectivamente. Así es como tenía Jara al América como su hijo. Toda esa época del campeonísimo, esa década de los 60s, Chivas arrasó con las Águilas y Jara como su verdugo. 7 victorias para los del rebaño, mientras que apenas 2 veces pudieron doblegar a las Chivas los del América. Terminaba la década, terminaba la era del campeonísimo y terminaba la carrera de Paco, obligado a colgar los botines. Toma un cambio radical en su vida, un cambio de profesión que nada tenía que ver con el fútbol, pero que de igual manera lo hacía con gusto. Paco Jara eligió seguir con la tradición de generaciones en su familia. Continuó con un legado importante como panadero, pues desde su abuelo hasta su padre siempre trabajaron en la panadería. Francisco desde muy pequeño no tuvo de otra y junto a sus hermanos tuvo que trabajar con su padre haciendo pan, ya que este era el único modo de generar ingresos para su familia. Nace desde que mi papá nos ponía a todos a trabajar porque no teníamos otra manera de subsistir. Le tomó mucho cariño a la profesión y cuando terminó su historia en el fútbol, sabía perfectamente que regresar a trabajar en la harina era su destino, y así que desde 1974, año en el que fundó su panadería, se ha ganado la vida de manera honrada y muy gustoso de seguir con una tradición y un legado. La panadería subsiste. Cuando le dicen a Francisco que ya no formaría parte de Chivas, el mundo se le vino abajo por unos momentos, pues ese era su único trabajo y en ese tiempo estaba por dar a luz su esposa. Porque a la hora que me despidieron a mí del fútbol, pues fue de las decepciones o es la tristeza que más fuerte que me dio la vida, ¿no? Las cosas estaban complicadas para Paco. Además, él sentía que aún podía dar más. Sentía que lo estaban retirando muy joven. Apenas tenía 30 años. Las decisiones que tomaron los directivos de Chivas fueron tajantes y él junto a otros compañeros fueron prácticamente desechados del club, dejándolos a su suerte. De un día para otro, eran los héroes del pueblo y luego simples mortales que tenían que ganarse la vida como pudieran. Con la edad que Jara tenía, la habilidad y su olfato goleador, fácil tuvo para jugar un par de años más. Sin embargo, Francisco Jara prefirió retirarse, colgar los botines y decir adiós al fútbol antes que jugar para cualquier otro equipo que no fueran las Chivas. Los que ganamos ese montón de títulos nos sentimos muy orgullosos de eso porque no es fácil. Eso es inolvidable. La panadería fue la salvación de Paco. Fue la manera en la que pudo salir adelante. Era lo único que sabía hacer aparte de anotarle al América. Muchas veces el futbolista no se da cuenta de lo afortunado que puede llegar a ser. Vive en el hoy en las canchas sin pensar en el futuro. ¿Cuántas historias no hemos sabido así? Añoran el fútbol ya cuando es demasiado tarde. Su salida del equipo de sus amores. Pues para mí fue un paracaídas muy bueno. Tal vez en aquellos años no ganaban lo que hoy en día se paga, pero aún así, ser cauteloso con el tipo de vida que se lleva es importante, pues así como Jara, un día eres Dios, y al siguiente ya no le importas a nadie. Tipos como Antuna y Vega deberían respetar más a su profesión, respetar la playera que traen puesta, los colores a los que representan, porque están siguiendo un legado que hombres como Jara, Chava Reyes y el Jamaicón, entre otros grandes futbolistas de Guadalajara construyeron. Jara hubiera dado cualquier cosa por seguir en Chivas, pues aún siendo uno de los mejores hombres que tenía el rebaño, le dieron las gracias un día para otro. Apapacha aquí, apapacha acá, que esto y lo otro, donde quiera. Entonces, a la hora de salir, haz de cuenta que te dejan en el desierto y... Dímelo qué opinas. Si sabías la historia de este matón del área, déjala acá abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, TikTok. Dale like a la fanpage oficial de Facebook donde lleven momazos y noticias. Comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir.